Bueno, me confundí en la primera parte. Pensé que ya había terminado el capítulo 1, pero acaba la parte 2 del capítulo 1 y todo el capítulo 2. Parte 2. Toda afirmación general es como un cheque emitido contra un banco. Su valor depende de lo que haya en caja para respaldarlo. Si el señor Rockefeller extiende un cheque por $1.000.000, es un cheque válido. Si lo extiendo yo, es un chiste, una farsa, carece de valor. Si se toma la cosa en serio, extender ese cheque se convierte en un acto delictivo. Lo mismo se aplica a un cheque que se extienda contra el saber. Si Marconi dice algo acerca de las ondas ultracortas, eso significa algo. Su significado solo puede estimarse como es debido por parte de alguien que sepa del asunto. Uno jamás acepta un cheque de un desconocido sin tener una cierta referencia. Al escribir el nombre de un hombre es su referencia. Al cabo de un tiempo tiene crédito. Puede ser sólido o puede ser como el de un difunto señor Kruger. La manifestación verbal de cualquier cheque bancario es muy similar a la de cualquier otro cheque. Si el cheque es válido, implica en definitiva el cumplimiento de lo que se desea. Una abstracción o una afirmación general es buena si en definitiva se fundamenta de tal modo que se corresponda con la realidad. Sin embargo, ningún lego inexperto puede firmar a primera vista si se trata de algo bueno o malo. De ahí, omitiendo varias etapas intermedias, de ahí la situación casi estacionaria del conocimiento a lo largo de la Edad Media, los argumentos abstractos no han servido para que la humanidad avanzase a gran velocidad, ni para que rápidamente se ampliasen las fronteras del conocimiento. El método ideográmico o el método de la ciencia. Colguemos un cuadro de Carlo Dolci, junto a otro de Cosimo Tura. No podremos impedir que al señor Baggins le guste más el primero, pero sí podemos crear un serio obstáculo para que no establezca una falsa tradición de enseñanza basada en la suposición de que Tura no ha existido jamás, o de que la calidad de Tura es inexistente, o que se encuentre al margen del espectro de lo posible. Una afirmación general es valiosa tan solo por referencia a los objetos o a los hechos conocidos. Aun cuando la afirmación general de un ignorante sea verdad, no tendrá mayor validez por el hecho de que haya salido de sus labios o de su pluma. No sabe lo que está diciendo. Esto es, no lo conoce. No lo quiere decir, tal como lo podría decir o exactamente un hombre de auténtica experiencia. De ese modo, un hombre sumamente joven puede tener razón y no parecer, en cambio, convincente para un hombre ya viejo, que está equivocado y que muy bien puede saber muchísimas cosas que el joven desconoce. Uno de los placeres de la edad madura es descubrir que uno tenía razón, y que incluso tenía mucha más razón que la que creía tener a los 17 o a los 23 años de edad. Esto, en modo alguno, descarta los usos de la lógica, de las conjeturas, de las intuiciones y de las preocupaciones globales de ver cómo el asunto tenía que ser así. Sin embargo, tiene mucho que ver con la eficiencia de las manifestaciones verbales y con la transmitibilidad de una convicción. Capítulo 2. ¿Qué es la literatura? ¿Qué es el lenguaje? Etcétera. La literatura es el lenguaje cargado de sentido. La gran literatura no es más que el lenguaje cargado de sentido hasta el grado máximo que sea posible. Ezra Pound en Cómo leer. Sin embargo, ¿qué lenguaje? ¿El oral o el escrito? El lenguaje oral es el ruido dividido de acuerdo con un sistema de gruñidos, siseos, etc. Lo llaman lenguaje articulado. Por articulado se indica que se encuentra dividido en diversas zonas y que cierto número de personas están de acuerdo en lo que a tales categorías se refiere. Dicho de otro modo, disponemos de un acuerdo más o menos aproximado acerca de los diversos sonidos que representan. A, B, C, D, etc. El lenguaje escrito, tal como se dijo en el capítulo inicial, pueden constar de signos, como lo es en el caso de Europa, etc., que representan la diversidad de dichos sonidos. Existe de acuerdo más o menos aproximado mediante el cual los grupos de dichos sonidos o signos corresponden en mayor o menor grado a tal o cual objeto
acción o condición. Gato, movimiento, rosa. La otra clase de lenguaje comienza por ser una imagen del gato o de algo que está en movimiento o sencillamente es o de un grupo de objetos que se da en determinadas circunstancias y que participa de una cualidad común. Enfoque. En el mundo contemporáneo no tiene demasiada importancia por dónde comience uno el examen de un asunto, mientras dicho examen se sostenga hasta el extremo de volver al punto de partida. Por así decir, se comienza por el examen de una esfera o de un cubo, pero es preciso proseguir hasta haber completado dicho objeto desde todos los ángulos posibles. Si uno considera que su objeto de análisis es un taburete o una mesa, ha de proseguir el análisis hasta que conste de 3 patas o se sostenga o de 4 patas y no vuelque con demasiada facilidad. ¿Cuál es la utilidad del lenguaje? ¿Para qué estudiar la literatura? El lenguaje fue obviamente creado y es obviamente utilizado en aras de la comunicación. La literatura es una novedad que sigue siendo novedad. Todos estos asuntos son mera cuestión de grado. La comunicación puede ser más o menos exacta. El interés de tal o cual afirmación puede ser más o menos duradero. Yo, por ejemplo, no agoto el interés que tengo por el ta-io de Confucio ni por los poemas de Homero. Es sumamente difícil leer 2 veces una misma novela policíaca. Esto es, solamente una policíaca sumamente buena soportará una relectura. Y eso tan solo al cabo de un largo intervalo y si acaso porque uno le haya prestado tanta escasa atención que prácticamente la ha olvidado por completo. Hasta aquí, todo lo mencionado es un cúmulo de fenómenos naturales que sirven como vara de medir o como simples instrumentos. Tales medidas no son idénticas para 2 personas distintas. El crítico que no haga una apreciación personal en lo referente a las medidas que él mismo haya establecido no pasa de ser un crítico indigno de nuestra confianza. No es un individuo con capacidad de medir, sino el mero repetidor de los resultados obtenidos por otro. Crino, hacer la propia elección, escoger. Eso significa el término. Nadie cometería la rematada estupidez de pedirme que yo le escoja un caballo, ni siquiera un automóvil. Pisanello pintó caballos de manera tal que cualquiera recordaba sus cuadros, y el duque de Milán lo envió a Bolonia a comprar caballos. Escapa, y siempre ha escapado a mi capacidad de comprensión, ¿por qué no podría aplicarse el estudio de la literatura a un tipo similar de sensibilidad para los caballos? Pisanello solo tenía que mirar los caballos. Cabría suponer que todo el que desee saber algo de poesía sin duda haría una de estas cosas, o tal vez las 2, mirar la poesía o escucharla. Tal vez podría también pararse a pensar en ella. Y si quisiera encontrar consejo, iría a pedírselo a quien sepa algo de poesía. Si el lector deseara saber algo acerca de un automóvil, ¿iría en busca de un hombre que hubiese construido uno y lo hubiera conducido? ¿O iría en busca de un hombre que tan solo hubiese oído hablar del automóvil? Y entre los hombres que hubiesen construido sendos automóviles, ¿iría en busca del que hubiese construido el mejor o en busca del que hubiese construido un bodrio? ¿Consideraría el coche en sí mismo tal como es o su mera descripción de un catálogo? En el caso de la poesía hay, o al menos parece que hay, unas cuantas cosas que considerar, y diríase que disponemos de muy pocas descripciones de auténticas descripciones. En el caso de la poesía hay, o al menos parece que hay unas cuantas cosas que considerar, y diríase que disponemos de muy pocas descripciones de auténticas descripciones. Dice Dante, una canzone es una composición de palabras a la que se pone música. No creo que exista mejor punto de partida que este. Coleridge o De Quincey dijeron que la calidad de un buen poeta está presente en todo momento y en ninguna parte se puede discernir como estímulo evidente, o algo por el estilo. Este sería un punto de partida mucho más peligroso. Es probable que sea cierto. La afirmación de Dante es el mejor sitio para comenzar, ya que despierta al lector o al oyente y lo sitúa frente a lo que ve u oye en realidad.
en vez de distraerlo y alejarlo de dicha realidad para llevarlo frente a otra cosa que tan solo puede deducirse o conjeturarse por mera aproximación, a partir de la realidad y cuya certeza no puede ser más que el espectro particular y limitado que abarque dicha realidad.